Bien, amigos, vamos a traer hoy, como es el aniversario de Libertad Digital Televisión, una persona muy poco conocida, seguramente no les sonará de nada, pero sin embargo, ya verán ustedes cómo en la entrevista descubren un personaje, no sé si decir entrañable, pero totalmente nuevo, ya verán. Bueno, Pedro J., bien hallado. Esto es una experiencia singular, ¿eh? Sí, sí, no es exactamente religiosa, pero... Bueno, cumplimos hoy un añito y yo ya no sé los años que llevamos, porque este señor es el culpable de que yo me dedicara a esta extraña, extravagante profesión. Pedro, todo el mundo sabe más o menos por dónde vas políticamente, es decir, por dónde vas políticamente, según tal, pero ahí se saben muy pocas cosas de tu vida. Yo estoy convencido de que los periodistas son noticia, y eso de que los periodistas no tienen que ser noticia, yo creo que es absolutamente falso. Yo creo al contrario, que la gente que crea opinión tiene que ser conocida. Igual que de un político en Estados Unidos se sabe no ya la vida privada, sino el estado de su páncreas, por si acaso, pues también en los medios de comunicación, los periodistas que crean opinión, que de alguna manera forjan la opinión pública, yo creo que a la gente le interesa saber lo que piensan de fondo, de dónde vienen, qué es lo que hacen con su vida, etcétera. Probablemente en estos momentos, pues quizá eres tú digamos, el número uno en la creación de opinión en España, sea para decantarse a favor o para decantarse en contra. Pero a mí lo que me interesa más es cómo se llega a esta situación, empezando por lo fundamental que es la vocación, que viene desde crío. Tú naces en Logroño en los primeros meses del 52. 26 de marzo del 52. ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo era tu familia? ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tienes? Bueno, era una familia de clase media. Para los niveles de Logroño de entonces, a lo mejor de clase media acomodada. Si lo comparamos con lo que es la sociedad hoy, pues de clase media bastante, bueno, con una vida... Yo no, hombre, no recuerdo privaciones, no recuerdo que en nuestra familia hubiera problemas para llegar a fin de mes, pero sí un entorno bastante austero, pues que había muy pocas comodidades y mi Bueno, padre era un y la guerra, empresario. eso te iba a decir. ¿Tu Mi padre padre era constructor y desarrollaba algunas actividades empresariales, pero muy acantonado en lo que era Logroño. Y mi madre era catalana y se habían conocido en Logroño. El padre de mi madre era viajante de comercio de una fábrica catalana de jabones y íbamos mucho de pequeño a Barcelona. La Barcelona de tu libro yo la conocí mucho a través de la familia de mi madre y de mis estancias allí de adolescente, pero bueno, Logroño pues era una sociedad cerrada. Yo siempre he pensado que mi padre, que era un hombre muy inteligente y con mucha iniciativa, pues tuvo la mala suerte de vivir en un tiempo en el que realmente no hubo oportunidades. no estaba en el Las sitio primeras adecuado ni en el oportunidades, momento, claro, ¿no? las primeras oportunidades fueron para mí y para mis hermanos. Yo siempre le agradeceré que su obsesión era que nosotros tuviéramos una educación que estuviera por encima de lo que incluso el entorno permitía. Pues yo tenía profesora de inglés a los 10 o a los 12 años y pues que era pues la mujer de un amigo de mi padre, Sí, pero que había estudiado y había hecho la carrera de profesora de idiomas. Pedro, en mi experiencia, mi madre tuvo un gran disgusto el día que yo cogí letras. Pero eso fue a los 14. A los 14 ya uno tenía entonces que, de una manera u otra, decantarse. Pero la vocación suele ser anterior. ¿En qué momento de tu infancia te empieza a gustar, si es que te empieza a gustar entonces, el periodismo?
Yo me identifico con esa escena de la película de Truffaut, Los 400 golpes, en que hay un niño que va caminando por una ciudad vacía, una ciudad de provincias, está mojado el asfalto y va a ver en el cine las carteleras, los fotogramas de Ciudadano Kane. Y eso es antes de que yo viera por primera vez Ciudadano Kane. Yo no sabría decir por qué, pero nunca quise ser otra cosa más que periodista. Y siempre quise ser periodista, primero con una idea absolutamente pueril y luego un poco romántica del chico que iba con los mejores coches. Yo nunca he sabido conducir, por supuesto, pero con las chicas más guapas. Y luego de una manera un poco más articulada. Y en relación a lo que tú dices, pues cuando yo dije en mi casa que quería estudiar periodismo, pues mi padre me puso una condición, que además estudiara otra carrera con la que ganarme la vida, que era Derecho. Empecé un año, en mi primer curso en la Universidad de Navarra hice Periodismo y Derecho, no hice 2 o 3 asignaturas de Derecho y luego dejé el Derecho por el teatro, que era lo que me divertía. O sea, por las chicas guapas, ¿no? Porque el teatro era parte del... O sea, que en Derecho estás al nivel académico de Pepiño. No, hombre, espero que un poco mejor, ¿no? Bueno, ¿dónde estudias? Yo tuve de profesor de Derecho Romano a don Álvaro Dors. Bueno. Que no está mal y aprobé la asignatura. Antes de ir a Pamplona estudias en Logroño. En los Maristas de Logroño. Toda la enseñanza media. Y primaria, o sea, 13 años en los Maristas de Logroño, y la primera vez que me eligen para algo es para ser el presidente de la comisión organizadora de las fiestas del colegio. Me presento, gano la votación y hago mi primer speech. La primera vez que hablo delante de un micrófono, la primera vez que hablo más de lo presupuestado, es cuando yo tengo 17 años en un gran acto en el patio del colegio. Bueno, y digo ahí que a mí me parece que al colegio no solo se va a aprender cosas en el sentido académico, sino también a tener una experiencia de... ¿Tú tienes un buen recuerdo del colegio? Tengo mucho mejor recuerdo de la Universidad de Navarra que del Colegio de los Maristas. Es que extraño, porque te iba a preguntar, estuve leyendo, está haciendo Luis Herrero la biografía de Antonio, la historia de Antonio, que estudió lo mismo que Luis también en Pamplona. No sé si coincidisteis, pero por poco, yo era un ¿no? poco mayor que ellos. Bueno, pues la pintura que hace de aquella Pamplona, la verdad es que es conmovedora. Luego encima es Antonio y tal, con todo lo que eso supone. Pero es curioso, una ciudad pues así medio levítica, medio clásica y tal, y al mismo tiempo con una vitalidad muy notable, ¿no? Hay un contraste espectacular entre lo que es la ciudad, una ciudad castiza, con mucho sabor, con mucha vida en el casco viejo, los bares, al mismo tiempo muy impregnada de la tradición carlista y del espartanismo, que entre el clima y el entorno. Eso es Pamplona, la ciudad. Pero luego está el campus, y el campus, pues en la España de entonces, pues es como una especie de entorno anglosajón. O sea, el campus de la Universidad de Navarra pues es lo más parecido a la imagen que luego se ha ido acuñando de lo que es un entorno universitario, pues o en las universidades de la Ivy League o en Oxford o Cambridge, ¿no? Y con una relación muy interesante con los profesores. ¿Cuál es el profesor o los profesores que a ti más te marcaron, que, digamos, te ayudaron o a descubrir tu vocación o a marcar los límites en los que se debe desarrollar? Bueno, tengo un recuerdo maravilloso de Luka Brajnovic, que era un croata, un poeta, periodista, especialista en cuestiones internacionales, un hombre maravilloso, un humanista en el mejor sentido de la palabra. Tengo una relación que mantengo muy buena con Carlos Soria. Sí, yo lo conocí, sí, me pareció una persona, fantástica, además de una pasta humana. Carlos Soria es la persona que me hace la entrevista
porque había un examen escrito y una entrevista oral, también según el modelo de Oxford, ¿no? Y es Carlos Soria el que cuando yo tenía 17 años me entrevista, ni más ni menos 17 años. Y desde entonces hemos sido amigos. Me acuerdo muy bien que hablamos de Neruda en esa entrevista porque a mí me gustaba mucho la poesía de Neruda. Hombre, a los 17 años, si no te gusta Neruda, es que eres un Y monstruo. de luego de hecho hice recitales, yo recitaba a Neruda Sí, en la universidad. pero no hacías 20 poemas, ¿no? Bueno, 222 Oda a poemas. Miguel Hernández, Oda a Miguel Hernández asesinado en los presidios de España. Bueno, Los Damasos, los Gerardos, los hijos de perra, sí, silenciosos sí. cómplices del verdugo. Y así sucesivamente. Parece que eso fue un añadido. Ahora, bueno, ya hay geógrafos para todo. En que al terminar la carrera, la terminas del todo, haces los 5 años y te vas... Eran 4. 4 años. Y entonces te vas un año a Estados Unidos. Yo un día pasaba por el tablón de anuncios del edificio central y veo que se convocaba una plaza para alguien que terminara o periodismo o filosofía y letras o derecho, o sea, una carrera humanística para ser profesor de literatura española contemporánea en un college en Pensilvania. Bueno, yo que sentía fascinación por lo que representaba los Estados Unidos, las libertades públicas, la prensa, la democracia... Y que no tenías el problema del inglés, ese bueno, filtro... y que tenía una pequeña ventaja. Porque sí, pero suficiente para romper eso, ¿no? Entonces, el que tenía que seleccionar al que se iba a llevar ese puesto era un profesor visitante de ese college, de esa universidad de primer ciclo, del Lebanon Valley College, que estaba en la Universidad de Navarra y jugaba al tenis. Era profesor de submarino, capitán de submarino había sido, profesor de español y jugaba al tenis. Y yo jugaba al tenis. Y te dejaste ganar por una vez. Me acuerdo además, era un hombre divertido, machista en un sentido entrañable del término, hacía unos comentarios sobre las chicas y en fin. Bueno, total que conseguí que el capitán Cooper me dio el puesto y incluía una beca y me fui en septiembre de 1973 a Estados Unidos y me encontré allí con el caso Watergate en marcha. A mí me hace gracia cuando dicen, no, es que Pedro J. quiere un Watergate. Lo de Watergate es una broma al lado de las cosas que hemos visto en Diario 16 y en el mundo. Pero en fin. Yo conocí a Ben Bradley, el director del Washington Post, en ese momento, durante ese curso que pasé en Estados Unidos, porque José Luis Cebrián Bonet, que era el director de La Actualidad Española, donde yo había hecho prácticas, y luego director de ABC, me encargó una serie de reportajes sobre la gran prensa americana. Yo escribí mis cartas desde el College de Pensilvania, oye, y me contestó todo el mundo y la mayoría concediéndome la oportunidad de tener entrevistas. Y yo estuve entrevistando a Ben Bradley el mismo día en el que el juez Sirica estaba tomando la decisión sobre si se debían entregar o no las cintas del caso Watergate. Y desde entonces, hasta hace muy poco tiempo, ya hemos perdido un poco el contacto, yo he tenido relación con Bradley. Y hará 8 o 10 años desayunamos un día en Washington coincidiendo con un congreso de la Asociación Mundial de Periódicos, o del IPI, yo creo que era de la Asociación Mundial de Periódicos. Y él me dijo entonces eso, dice, hombre, solo si lo comparamos con lo que vosotros habéis publicado y lo que vosotros habéis descubierto sobre los GAL, es cuando resulta que tenía razón el jefe de prensa de Richard Nixon, que se llamaba Ron Ziegler, cuando dijo que Watergate has been a third-rate burglary, una ratería, una de tercera división. Sí, pero claro, porque no mataron a nadie. Claro, era no mataron a nadie. Y prácticamente nos robaron. Sí, quiero decir, no se llevaron algo que valiera. Les pillaron cuando estaban pero colocando los micrófonos. Era una época, incluso en Estados Unidos, hoy probablemente no pasaría mucho, no pasaría nada, en que la mentira era un delito, ¿no? Aparte de, no era un pecado, además la sociedad lo consideraba un delito. Bueno, puedes imaginarte el contraste entre la España, cuando yo salí de España no es que viviera Franco, es que vivía
y gobernaba Carrero Blanco. Claro, el contraste que para mí, al llegar allí a los 20 años, los 21 años, significó encontrarme de repente con un proceso democrático en un momento de crisis en su máxima tensión, en su máximo esplendor, y ver aquellos telediarios en los que los periodistas le preguntaban, le hacían preguntas comprometidas al presidente de los Estados Unidos, y el tío salía mal parado del lance, ¿no? Y llegas aquí y entras en el ABC, que era la época en que Victoriano Fernández Asís hacía también preguntas muy comprometidas para Sí. los políticos. ¿Cómo es la entrada del ABC y cómo es esa etapa tuya de pocos años, pero muy intensos, de cronista político en los años de la transición? Alguna vez yo creo que has contado en alguno de los espacios en que hemos coincidido, pues cuando haces la biografía, pues Samaranch, otras de las personas que se suponía que tenían que hacer el tránsito y de hecho lo hicieron. ¿Tú creíste que era posible el paso pacífico de la dictadura a la democracia? Yo siempre me he sentido un demócrata y un liberal, y de alguna manera, aunque entonces todavía la palabra maldita o bendita no existía, siempre me he sentido un centrista. O sea, siempre he sentido que yo era un moderado, que yo era una persona que tenía ideas muy rotundas sobre muy pocas cosas, y que esas ideas rotundas eran sobre las reglas del juego. Cuando yo llego a España me encuentro... Bueno, vengo a hacer la mili, entre otros. O sea, yo vengo porque yo no hice la milicia universitaria, había ido pidiendo prórrogas. Yo siempre he detestado el oficio de las armas, siempre he sentido repelús hacia la violencia organizada, aunque comprendo que la defensa nacional es un asunto muy importante y siempre lo respaldaré, pero lo más lejos posible de cualquier arma de fuego, ¿no? Total, que me toca hacer la mili. Tengo la suerte de que me mandan al Ministerio del Ejército, donde hay un coronel, ahí en Cibeles, que tiene un club de atletismo. Y el club de atletismo funciona sobre la base de que se financia con la mitad de los saberes asignados al rancho y al mantenimiento de la compañía. Solución: la mitad, un mes sí, un mes no. O sea, la mitad del tiempo estás en tu casa de permiso. Y gracias a eso yo puedo seguir en el ABC, donde está Cebrián Bonet, el que era director de La Actualidad Española, que al principio yo entro en deportes, luego en el dominical y luego paso a la sección política. Me hago muy amigo en esa época de Nicolás Franco Pascual de Povín, que me da unas exclusivas espectaculares Bueno, sobre... es que era el correo Bien, real del rey bien. y de la Bueno, no, transición, pero claro. sobre todo sobre la enfermedad de Franco. Yo, de las primeras cosas de las que siempre me sentiré orgulloso, es de mi relato de la operación de Franco a vida o muerte en el botiquín del Pardo. Que es horroroso. Con Eso. unas luces de baterías, o sea, algo terrible. O sea, es increíble que la persona que representaba el poder fuera ahí abierto en canal, pues casi como un animal y con unas condiciones propias del siglo XIX, pues se le haga unas intervenciones, unas perrerías inimaginables. Y todo aquello me lo cuenta con detalle su sobrino. Y a partir de ahí, pues yo consigo que en el ABC pues se me considere un periodista importante. Termina la mili, yo estaba de servicio la noche que muere Franco, y me doy cuenta de que allí se va a abrir una etapa nueva. En el seno del ABC se plantean las dos actitudes del franquismo: los que intentan mantenerlo, paradójicamente Torcuato Luca de Tena, el mayor de los nietos del fundador, se vuelve franquista cuando ha muerto Franco, y en cambio el segundo, Guillermo, es el más liberal, el que apuesta por la transición. Su cuñado Nemesio Fernández Cuesta se presenta por UCD, cuando el propio Torcuato se presenta por AP. Yo no tengo dudas, yo me siento muy identificado con UCD, con los reformistas del régimen, aunque me dan un poco de tirria por su origen azulón, pero mis amigos Joaquín Garrigues y Paco Ordóñez están ahí, y yo vivo con una intensidad y una vibración enorme esos años. Primero,
como cronista político, como reportero. Coincido con Tomás Cuesta en aquella época, con José Alejandro Vara también en aquel ABC, y me ofrecen de repente, yo creo que es en el año 78, 79, hacer una sección política de doble página los domingos, la crónica de la semana. Y yo empiezo a trabajar esa sección como un reportero con la licencia para escribir como un columnista. Hay una cosa, Pedro, porque si no tenemos que hacer... Yo en realidad estaría bien haciendo una hora porque tengo como tú una idea bastante laxa del tiempo, pero en la tele... No, pero hay que abreviar. Digamos que la etapa de Diario 16, la epopeya de Diario 16 y luego la fundación y éxito del mundo son bastante conocidas. Y hay libros y saldrán más, etcétera. Hay quien no perdona el éxito que tuviste como director de Diario 16, es normal, y hay quien perdona menos el éxito del mundo. Pero en ese momento, ¿cómo es tu vida particular? ¿Te casas pronto? Yo me había casado en el año 76 o 77. Yo creo que... ¿Cómo os casabais tan jóvenes Sí. los de la Facultad de hecho, Pamplona? vamos a ver, mi hija María, la actual corresponsal del Mundo en Bruselas, nace en octubre del 77, el mismo día en que yo presento mi primer libro. Presentadores del escenario, Maite Comodore, se llamaba entonces Maite Comodore, y presentadores del libro, Ramón Tamames, Joaquín Garrigues y Alfonso Guerra. Era el de Así se ganaron. Así se ganaron las elecciones de 1977, un libro que escribo a toda leche durante el verano, imitando el estilo de Teodoro White, The Making of the President. ¿Cuándo escribes Prensa y Libertad, que es el primer libro tuyo que yo leo, de Unión Editorial? Sí, ese libro lo escribo en el año 80, a mitad de camino, o sea, a caballo entre el momento en que todavía estoy en ABC, me lo encargan en ABC y sale cuando estás y sale en cuando Diario. Ya soy director de Diario 16. Me ha hecho una gran ilusión que ese libro se reeditara por parte de la Asociación de la Prensa el año pasado, cuando me dieron el premio de las asociaciones de la prensa. ¿Cuánto dura ese matrimonio tuyo? 9 años aproximadamente. Bueno, formalmente mucho tiempo más, porque mi desinterés por los papeles pues hace que, aunque yo en realidad me separo de mi mujer, de Rocío, en el año 86, pues... Sí, llevabais ya algunos años... no, pero sí. no, que no me he divorciado hasta hace un año, o sea... Eso es que te vas a casar. No, que va. Bueno, ¿porque no quieres o porque Ágata no se deja? No, porque afortunadamente, y me parece justo, no hay ninguna diferencia entre... Ya en España no hay ningún derecho, que no, ni para los hijos ni para la pareja, es exactamente igual desde el punto de vista legal. Y yo, si hay algo en lo que se puede evitar el papeleo... Pues me parece bien. O sea, el papel está para vender periódicos. Claro, ¿no? Para... pero no. Bueno, yo recuerdo cuando empiezas a salir con Ágata, por supuesto, todo el mundo decía, esto es una cosa imposible, que Pedro, como es así, es que le gustan tanto y tal, pero hombre, ¿cómo va a cuajar? Y recuerdo también cuando una vez que te acompañé a un desfile de Ágata, estabas tú más nervioso y digo, uy, madre, esto va en serio, esto va absolutamente en serio, y efectivamente en serio iba. Y luego cuando Ágata se queda embarazada, creo que mi primer hijo y el tuyo se llevan meses, pero un poquísimo. Sí. Y el de Luis Eduardo Aute, que además era nuestro vecino en la Fuente del Berro. Uno de los hijos de Aute nace el mismo día que Tristán. Yo recuerdo que Ágata, a pesar de lo que entonces no solamente hacía, sino que se ponía, se interpretaba, como dicen ahora, por la mañana, cuando yo terminaba el comentario con Antonio Herrero, a veces me la encontraba en el VIPS donde era Antena 3 de radio. Claro, el VIPS de Velázquez. De Velázquez López de Hoyos. Sí. Y entonces intercambiábamos recetas infantiles
y sobre todo en los libros de cuentos. Y era muy llamativo ver a Ágata así tan extravagante de aspecto. Entonces tú crees que lo de Katarina Gurska, donde hemos llevado a nuestros niños ahí a darle al violín, tú crees, digo, a mí me pausa muy, a mí también. Y ahí, bueno, parecíamos dos marujas Sí, ahí pero intercambiando. desde Tal. luego ninguno de mis dos hijos adquirieron el menor virtuosismo musical. Lo pasaron bien, pero Bueno, no. los míos tampoco, y yo no lo pasé tan bien, pero bueno, todas esas cosas de al final del año tener que acudir, aplaudir, bueno, son los niños. Tú eres mucho más padrazo ahora que antes. Bueno, probablemente nos pasa a todos, ¿no? O sea, Sí, es por la edad, es por la experiencia, es porque se aprecia más lo familiar. y también probablemente porque cuando te entusiasmas con tus hijos es cuando ves que son ya adultos, cuando ves que tienen ideas, cuando ves que preguntan por un libro, o sea, en el momento en que su personalidad ha quedado formada y que ves además que puedes discutir con ellos, que puedes crear lazos de continuidad y también de conflicto, ¿no? Yo creo que con Tristán tendrás pocos conflictos, me parece, pero en cambio Cosima es una fuerza de la Oh, naturaleza. Se parece algo a su bueno, padre y a mira, su madre. te voy a contar que anteayer me ha mandado un correo electrónico, ella estudia en Inglaterra en el colegio y dice, papá, mi profesor de política ha acogido entre las asignaturas política, defiende las ideas de Noam Chomsky en relación con los medios de comunicación y dice que todo forma parte de una superestructura de dominio y de poder. ¿Cómo puedo contestarle? Sí. Bueno, y le mandé 4 o 5 ideas y ayer he hablado con ella y me ha dicho, es verdad, le he dicho a mi profesor que este Chomsky es un radical, que una cosa es defender los principios liberales y otra cosa es esa exageración, porque entonces tendríamos que acabar con todo el mundo que nos rodea. Bueno, la verdad es Bueno, estás que encantado. tanto Bueno, Tristán como Cosima, como mi hija mayor María, pues tienen un interés humanístico que a mí sí. me entusiasma, claro. Bueno, eso es raro, que no salgan rebotados, que les guste los libros, etcétera. En estos momentos, aparte de ser una firma, de ser el director de un medio, eres también de una u otra forma un gestor de un grupo que quizás, bueno, un gestor no en el sentido de los números, pero sí de dirigir, de controlar, de ser además la figura visible de un grupo que es ahora, en prensa escrita, el primero de España. Cuando vuelves ahora la vista atrás, primero, ¿crees que has perdido algo en el camino? Y luego, ¿crees que has encontrado mucho más de lo que pensabas? Los grandes medios de comunicación pueden tener en su origen un proyecto estrictamente empresarial o más empresarial, más económico que periodístico o más periodístico que empresarial. Me hace ilusión que hoy sea un día importante en esta casa y celebrar este primer cumpleaños, porque veo que lo que está aquí surgiendo, pues está surgiendo como en el caso del Mundo, en torno a la idea de un grupo de profesionales. En Unidad Editorial siempre lo decimos, primero existió el proyecto intelectual y luego se creó la empresa, porque el proyecto intelectual pues tiene que financiarse, tiene que tener una organización, tiene que tener una estructura, en fin, tiene que tener unos medios para cumplir sus fines. Pero, desde luego, en Unidad Editorial, en el Mundo, nunca nos hemos olvidado que primero fue la idea, que primero fueron los fines. También un poco decimos en broma, hombre, fundamos El Mundo porque en ese momento no había ningún otro periódico que estuviera dispuesto a darnos trabajo, ¿no? Cuando nos Recuerdo echaron de Diario 16, ese ¿no? momento. No, Pero a mí lo de la parte de gestión de la empresa periodística pues siempre me ha dado muchísima pereza. Yo es que sigo sin ser capaz de entender muy bien un balance. Las matemáticas y en general los números se me dan fatal. Es que, de verdad, Federico, si yo no me hubiera dedicado al periodismo,
yo habría sido un exponente muy claro del fracaso escolar. O sea, es que, no, perdona, yo es que no creo que es difícil que supiera hacer otra cosa bien. Hombre, todo el mundo termina ganándose la vida, ¿no? Pero gracias a Dios, pues Alfonso de Salas, que fue compañero en la fundación del Mundo, el presidente de la compañía durante mucho tiempo y gestor. Ahora Antonio Fernández Galiano, un hombre que ha estado con nosotros desde el principio, y creo que estamos manteniendo pues ese espíritu en el que la parte empresarial y la parte intelectual vamos muy de la mano. Sí, Me da la además, sensación de que entre Recarte, por ejemplo, y tú, pues hay algo parecido. O sea, que hay sí, un sí, es reparto un de papeles, proyecto ¿no? intelectual, cada uno hace lo que sabe mejor, pues él Claro. sabe de números, yo tampoco sé leer un balance, es más, no pienso aprender, o sea Bueno, es que que, en fin, yo creo que pasar por la vida sin aprender a conducir y sin aprender un balance, pues tiene... son grandes privilegios a los que muy pocos podemos aferrarnos. Bueno, Pedro, pues hemos celebrado este primer aniversario de Libertad Digital con una entrevista en la que hemos preguntado cosas que seguramente no te preguntan y que estoy convencido que para mucha gente da claves, porque la gente sí que quiere saber cómo es Menganito, cómo es Zutanito, de dónde viene, dónde echó los dientes, como suele decir, y dónde casi se lo rompen, que eso de nosotros ya lo saben. Zapatero hubiera dado cualquier cosa por haber tenido toda esta información antes de nuestro encuentro de la semana Por pasada. eso esperé yo una semana. Bueno, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros y nada, yo creo que los próximos 10 años seguiremos enredando, no sé dónde, pero seguiremos Hombre, yo enredando. creo que son ya muchos años de compartir una misma idea de la libertad de expresión y eso es algo, en fin, yo tengo entre mis medallas, las que van por aquí dentro de la chaqueta, pues efectivamente ese momento en el que tú te convertiste en periodista. Pues Pedro, muchísimas gracias y recuerdos a Ágata, que es mi debilidad y la Bueno, tuya. recíproca. Sí. Bueno, hasta aquí esta hora que llega todas las semanas a ustedes en Libertad Digital Televisión, que llega por Imagenio, que llega por ONO, que la siguen ustedes por Internet, por muchos sitios, por muchas partes. En esta campaña electoral y después vamos a seguir hablando con grandes políticos y pequeños políticos, pero interesantes, y con grandes comunicadores. Porque dígase lo que se diga, realmente a la gente sí le interesa saber cómo somos. Y bueno, pues pásenlo bien.